Hello, good morning students, welcome to class. Les damos la bienvenida a esta nueva etapa que vamos a iniciar nosotros, ustedes estando en sus casitas ahí tranquilos y nosotros acá también en casa, porque eso es lo que tenemos que hacer ahora, quedarnos en casa para protegernos y proteger a los demás, ¿ya? Debido a esta pandemia, eh, se han tomado las medidas necesarias para poder evitar el contagio masivo, ya que debido día tras día esto va aumentando. Y nosotros debemos de tener muy en cuenta todas las recomendaciones que nos dan. Sé que de repente en casa nos aburrimos, estamos un poco estresados, todo el día estar en casa, pero debemos sacarle algo de provecho y también debemos de pensar que nosotros estamos ayudando a nuestra sociedad. Si nosotros evitamos de estar saliendo, podemos evitar también que este virus se propague. Así que a tomar conciencia. Bueno, viniendo a lo nuestro. Mi nombre es Flor Casas. Soy profesora de lenguaje, de literatura, de comunicación, como le vayan ustedes de repente a conocer, el curso de razonamiento verbal también, el curso de plan lector, ¿ya? Y mejor dicho, soy profesora de estos cursos que creo que a la mayoría les gusta, ¿o no? Bueno, a mí sí, me encanta bastante. Pero, ya, mi nombre es Flor, muchos me conocen como Miss Flor. Tengo ya varios años de experiencia, no quiero decir cuántos, porque de repente me dicen muy antigua, pero vamos a empezar. Nosotros en los primeros días hemos tenido la clase, el primer tema fue la carta. Sí, de repente tú por ahí en casa ya sabes y me vas a decir, profesora, la carta es algo que de repente ya no se usa, eso, tiempo atrás. Es verdad, tiempo atrás la gente se comunicaba por medio de la carta. La carta era muy importante porque esto nos permitía a nosotros que podamos enviar de repente saludos a una persona muy querida en el extranjero, de repente en otro departamento, ¿no? Pero nos hacía expresar de repente una carta de felicitación, una carta de pésame, una carta de agradecimiento, pero para eso nos servía la carta, para poder expresarnos a personas que de repente estaban lejos, muy lejos, muy lejos. Ahora, sabemos que la carta es un medio de comunicación. La carta también nos permite expresarnos, ¿no? Ahora no la usamos mucho. Nosotros antes, para poder informarnos y para poder expresarnos, comunicarnos, utilizábamos distintos medios que ahora pues poco se usan, ¿no? Como nos informábamos, ¿cómo nos podíamos informar, profesora, si de repente noticias del extranjero? Pues ahora agarro mi celular, ¿no? Y busco en el Google, ¿no? Noticias de Estados Unidos, ¿no? Está la BBC, está, ¿no? Distintas cosas, distintos medios de comunicación por el medio de la tecnología. El aparatito ese que tú tienes, un celular, de repente una computadora conectada a internet, nos hace saber un montón de cosas de distintos lugares. Antes, nosotros de repente utilizamos el periódico, el diario, donde nos podía informar cosas que acontecían en otros lugares, ¿no? No sé si ustedes habrán visto de repente leer al papá, al abuelito, el periódico y lo mantenían informado de distintos temas, economía, política, policiales, X temas. También otro medio que nosotros nos permitía informarnos o distraernos de alguna manera, pues eran las revistas, ¿no? Las revistas que tenían pues cosas de repente curiosas, graciosas, de repente algunas recetas y nos permitía conocer más de estas cosas. Ahora, en el mundo actual, pues está la televisión. Eso es lo que aún perdura, ¿no? La televisión que nosotros podemos fijarnos y ver que pues por ahí nos podemos informar, ¿no? Hay noticieros y todo eso. Pero la carta era una parte también importante en la época de antes para nosotros, porque nos permitía escribir ciertas cosas que de repente le queríamos decir a aquella persona que estaba en el extranjero, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía un amigo que vivía en México y para mí era pues imposible. México a Perú, muy lejos. Entonces lo que hacía era le escribía una carta. Miss, pero de repente la carta llegaba, mandaba la carta y la carta llegaba al día siguiente o ese mismo día. No, la carta demoraba.
demoraba una semana o de repente más de una semana, de acuerdo al lugar. Demoraba mucho. Ahora, profesora, la carta la puedo escribir así como sea, ¿no? Hola, Walita, ¿cómo estás? No, la carta tiene partes, partes importantes, ¿no? Primera parte de la carta es el lugar y la fecha. ¿De dónde y cuándo está siendo escrita esa carta? ¿De dónde viene y cuándo la hemos escrito? ¿Ya? Luego de eso viene el saludo. El saludo. Y después ya viene la siguiente parte, que es